Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Faustina Kowalska nació en Polonia en 1905 y falleció en Cracovia en 1938. Entregó su joven existencia en las Hermanas de la Bienaventurada Virgen María de la Misericordia. Se convirtió en la inspiradora de un movimiento destinado a proclamar e implorar la divina misericordia por todo el mundo. Fue canonizada en el año 2000 por San Juan Pablo II. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, celebramos hoy nuestra Eucaristía. Agradecemos al Señor también por esta Santa Grande de la Iglesia, que nos invita siempre a rezar a la misericordia del Señor, a esta característica elemental y fundamental que Dios nos ofrece para sacarnos de las manos del diablo, de las manos del mal. La misericordia y el amor de Dios en Sor Faustina Kowalska. Vamos a pedir por su intercesión, por nuestras familias, por nuestros jóvenes, por nuestro país. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura
De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, lo hice en virtud de una revelación divina, y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que hayan sido antes, porque Dios no hace excepción de personas, no me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a judíos. Porque el que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Por eso, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconociendo el don que me había sido dado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé, en señal de comunión, para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era represible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando éstos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado, por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi que no procedían correctamente, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas, delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo entonces: cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este día en que celebramos esta Eucaristía y que nos ayuda sobre todo y nos pide hoy especialmente para rezar, orar, encontrarnos con el Señor. Nosotros sabemos que la oración, en la misma definición que decimos de la oración, es para entrar en sintonía con el Señor, entrar en sintonía con nosotros mismos
y entrar en sintonía con los demás. Es decir, nos sensibiliza. Upeaná es la oración. Upeaná ñandela ñañemboe. Es decir, entramos en lo más profundo de nuestro ser para tener esa relación profunda, conocer, saber, hacer un discernimiento, una palabra más difícil. Un discernimiento en nuestro caminar, en nuestra relación con los demás, con nosotros mismos y sobre todo con Dios. Aquí los discípulos, después ya de hacer un camino, como discípulos, ¿verdad? Es decir, ya están aprendiendo, ya están conociendo a Jesús. Y en este camino de Jesucristo ahora ellos preguntan y dicen, Yandeyara, Baícola Orero Yapobaná, Yepan, Baícola San Juan, a sus discípulos le están enseñando a rezar, a dirigirse a Dios, a sensibilizarse de cierta manera. Y entonces Jesús le dice, bueno, así como Juan también está muy bien. Entonces, atención. Primero, sensibilícense, quiere decir que ustedes tienen un padre, en primer lugar. Entonces, esto hace que nosotros seamos hermanos. Si todos decimos padre y todos sabemos que venimos del mismo padre, entonces todos nosotros somos hermanos. Después nos dice, santificado sea tu nombre. Ustedes tienen que sensibilizarse que el único Dios verdadero es el Padre. El único Dios que está aquí, que nos ha creado, que nos quiere, que nos ama, que es misericordioso. Peñan de huerúa, mundo apeare, apeare, upeago la ñande erúgina, Padre. Y por lo tanto, santificar significa hacer bien las cosas, entender, escuchar al papá, saber lo que el papá nos pide. Eso implica ya en nosotros un cambio y una conversión. Dice la santificar el nombre de Dios. Es decir, como hombres, como humanos, cómo tenemos que vivir. Eso es santificar el nombre de Dios. O si no, lo que nosotros estamos haciendo es blasfemar contra el nombre de Dios. Ya hemos hablado en otra oportunidad de lo que significa, ¿verdad? La blasfemia, sino que es cuando nosotros no estamos cumpliendo ese designio de salvación que el Señor nos propone. Después nos dice que venga tu reino. Jesús, ¿qué vino a predicar? ¿Qué es lo que nos trajo en su vida cuando estuvo en medio de nosotros, cuando se ha encarnado? Aquí está el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Está cerca. Porque quiere decir que por el reino de Dios. Es decir, Pepe huerubana, Pepe moyana, Pepe pendere coebe, Pepe moyana, Pepe pendero gapupe, Pepe rajana, Pepe moy Pepe denetame. Si nosotros no hacemos que el reino venga en medio de nosotros, nadie lo hará, queridos hermanos. Venga a nosotros tu reino. Porque Dios que está en medio de nosotros. Dice la Dios reina. Hay esa hermosa música, a mí me encanta. Bajo dorados y humildes techos, tengan la patria. ¿Dónde reinar? ¿Dónde reinar? El reino de Dios. Dice ina peñane acá, peñane apuntu, peñane yeikua, peñane ñe lleva oñe punu o guata, haoyapo peñane yara ñe engüeña gendujahue. Eso es lo que vale, queridos hermanos. Peñande yara ñe engüe. Ñahendúa de cueco, anga ñande ñamoí, pe ñande corazón. Ñamoí, pe ñanderete pupe, ñamoí, pe ñanderogabe, ñamoí, pe ñandenetame. ¿Dónde estemos? Queridos hermanos, traer el reino de Dios, es decir, la presencia de Dios. Opéagola ella ñande, peñembo ega bella. A peñe oí belle. A la peñe bellero, entonces peñe oí a yepa peñe penuta, pecu, es a peñapo para que el reino de Dios esté aquí entre ustedes. Danos cada día nuestro pan cotidiano. El pan cotidiano, queridos hermanos, es lo que hacemos todos los días con la lucha, con el esfuerzo.
No nos dice aquí, anioremondate, anioremondajate, etcétera, etcétera. Pero peáis y veáis, ¿entienden? Esto quiere decir, darnos el pan de cada día. Significa, gánate el pan con el sudor de tu frente. Esto significa, danos, Señor, la posibilidad de la honestidad. Danos el pan de cada día quiere decir la honestidad. Quiere decir el trabajo. Ganarse con el sudor de la frente. Quiere decir empeñarse. No es para que seamos ladrones, no es para que seamos entonces embusteros con los demás, no es para que le saquemos el pan de la boca a los hermanos, ¿verdad? Sino que justamente, danos Señor, el pan de cada día. Quiere decir que cada uno de nosotros tenga lo que le corresponda, tenga esa fuerza y esa gracia para alimentarse, para vivir, para ser buen cristiano, para ser honrado ciudadano, justamente, el pan de cada día. Perdona nuestros pecados. Aube beñande ñañemoy beñande ya, donde beñañe suñañe pomoy haya ñande yara, she aye esa cua, la shela señor diga tu moy jala agua talle bandeneje. Y eso quiere decir, aquí directamente, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por las veces que nosotros no somos capaces o no fuimos capaces de caminar de acuerdo a lo que vos nos estás pidiendo. Perdónanos, Señor, por nuestras limitaciones. Perdónanos, Señor, por nuestros egoísmos. Perdónanos, Señor, por esta forma de pensar, por esta forma de actuar. Perdona, Señor, por las veces que nosotros no nos damos cuenta de las necesidades de nuestros hermanos, que somos egoístas. Entonces, upea dice, la ñande yayeronero beñande yárabe, la tombohuemi beñande angaipa. Perdona nuestros pecados, Señor. Y luego dice, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hemos hablado en tantas otras oportunidades y cómo también los evangelistas o el Evangelio de Jesucristo nos llama al perdón. Perdonar. Saber perdonar, saber ofrecer perdón. Esta es la característica del cristiano. Esta es la valentía del cristiano. Aquí está la novedad del Evangelio de Jesucristo, que somos capaces, queridos hermanos, de perdonar a nuestros hermanos. Y no nos dejes caer en la tentación. Satán, en hebreo quiere decir el tentador. Está ya por todas partes, peñan de apicutu y ahinañan de no ya pues angua pillo ahí, ya hay que hangua en la corrupción. Queridos hermanos, seamos fuertes, sepamos rezar esta oración que el Señor nos enseña. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra iglesia, para que bendiga el nombre del Señor en todos los momentos y siempre ore por un mundo mejor. Oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Por las autoridades de nuestro país, para que reconozcan sus limitaciones y sean capaces de pedir disculpa a los demás, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Por todos nosotros, para que sepamos dirigirnos a Dios y descubramos siempre su bondad, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación, por la gracia de Dios Padre, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hago
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos. Danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con tu obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. En el cielo, Hosana, Hosana, Hosana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentíte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a dirigir nuestra oración a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad.
mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció.
Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto?
Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye, este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Y así me presento, desnuda estoy. La culpa me invade, el miedo es grande, pero tú puedes sanarme. Me siento restaurado en tu amor.
puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida, sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida, sana la herida de mi corazón, de mi corazón. Yo sé que tú sanas al pecador, yo sé que tú sanas al pecador. Tu misericordia no va a soltarme, porque tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Queridas hermanas y hermanos, es un gusto saludarles. Soy el Padre Sam. Tengo aquí conmigo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Pero como pueden darse cuenta, es una imagen rota. Le faltan ambas manos y la tercera parte de su corona ya no está. Es una imagen que se quebró, está rota. Y muchos, como en este caso, se preguntan qué hacer con una imagen o un objeto religioso que se dañó o está roto. ¿Cómo procedo en esos casos? Eso es lo que quiero responder en el siguiente video. Lo primero que quiero hacer es desmentir una mentalidad que se tiene. Muchos creen que una imagen rota o dañada estando en casa es causa de mala suerte. Y si yo tengo una imagen que está dañada, me va a ir mal. Eso no es así, eso se llama superstición. Si una imagen se dañó, si una imagen se rompió, no le busquemos 5 patas al gato, simplemente fue que el material se quebró por lo frágil, se degradó con el tiempo, etc. Se arruinó el material y ya, pero no significa que eso sea causa de mala suerte para esa persona o para esa familia. Aclarado esto, vayamos al punto. Si una imagen o un objeto sagrado se puede restaurar, eso sería entonces lo ideal. Esa sería la primera opción, buscar repararla. Pero si esto no es posible, vamos a ver qué opciones tenemos. Me gustaría, antes de continuar, aclarar cuál es el sentido de tener imágenes u objetos religiosos con nosotros. En la doctrina católica, lo sabemos muy bien, una imagen no se adora, se venera. Venerar significa respetar eso que esa imagen o ese objeto representa. Les pongo un ejemplo extraeclesial. Los símbolos patrios. Cada país tiene un escudo nacional, un himno nacional, una bandera nacional. A esos símbolos patrios se les rinde veneración, es decir, se les respeta. Yo recuerdo cuando estábamos en la escuela, todos los lunes pasábamos a cantar el himno nacional, a rezar la oración a la bandera. Eso es veneración, respetar algo por lo que representa. Cualquiera pudiera decir, ¿pero qué sirve un pedazo de tela? Refiriéndose a la bandera. Es que no es el pedazo de tela en sí,
sino lo que representa a todo un país. Entonces yo venero no ese pedazo de tela, sino lo que representa. Por lo mismo, cuando alguien quema una bandera, no está quemando simplemente un pedazo de tela, está quemando todo lo que eso representa para ese país. Y por lo mismo ese acto se considera algo grave, una falta de respeto grave para un país. Entonces, pues, las imágenes lo que hacen es remitirnos a eso que están representando. Fíjate lo que decía San Juan Damasceno. En otro tiempo Dios no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Nosotros, sin embargo, revelado su rostro, contemplamos la gloria del Señor. Y como va a decir la Sagrada Escritura, Cristo es imagen del Dios invisible. A través de la encarnación de Jesús, nosotros podemos representar. Y eso es lo que hace una imagen, representa algo más. Y nosotros veneramos no la imagen en sí, entonces, sino lo que representa. Ya vimos el ejemplo de los símbolos patrios. Regresando al tema, entonces, es ¿qué hacer si una imagen que me está representando, en este caso el Sagrado Corazón, puede ser una imagen de la Virgen, de un santo, de un Cristo, etcétera? ¿Qué hacer si esa imagen ya no se puede reparar? Ya hemos dicho que esa es la primera opción, buscar, si es posible, la reparación. Si no es posible eso, hay otro detalle que hay que evitar. No es necesario llevar las imágenes u objetos religiosos a un templo, a un santuario o a un cementerio. No es necesario, porque también en las iglesias, si las imágenes ya no se pueden reparar, tendrán que ser destruidas. Entonces, si ya no se puede restaurar, no es necesario llevarlas a la iglesia, porque ahí también van a hacer lo mismo que tú puedes hacer en casa. Y eso es lo que voy a explicar en este momento. Por ejemplo, si una imagen, un objeto religioso, es de material que se puede quemar y ya no se puede reparar o reutilizar algunas piezas, entonces se puede proceder a quemar ese objeto o esa imagen siempre y cuando con la debida reverencia, con el debido respeto. Porque de eso es lo que se trata, de que las imágenes no estén tiradas en la basura y que luego se vaya a prestar a la profanación o a la falta del respeto. No hay que tirarlas así a la basura nada más. Entonces esa es como la primera salida. Si no se puede reparar, se puede quemar, siempre con la debida reverencia, con el debido respeto. Eso se hace, por ejemplo, con las palmas que se utilizan el Domingo de Ramos. Son palmas que han sido bendecidas, palmas benditas. ¿Qué es lo que se hace? El siguiente año, como ya están bastante viejas, entonces lo que se hace es quemarlas y se reutiliza las cenizas, en este caso, para el miércoles de ceniza. Pero el punto es, no es ningún problema quemar una imagen o un objeto si ya no se puede utilizar, porque lo que se está evitando es que se profane o que se le falte el respeto. Más bien, de esa manera está evitándose, en efecto, de que se vaya a mal utilizar. Esa es la primera salida. Pero si esa imagen o ese objeto no se puede quemar, entonces la otra opción es hacerla añicos, hacerla polvito, y eso ya pues lo podemos mezclar, no sé, en una maceta o en la tierra. De tal forma pues que no se preste a la profanación o a las faltas de respeto. Voy a concluir recordando lo que la Iglesia dice de la veneración a las imágenes. ¿Cuál es el sentido en sí? Esto dice el Concilio Vaticano II en el directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Es un documento que se publicó en el 2002. No es el Concilio Vaticano, sino que es unas indicaciones que se dieron sobre la devoción popular y la liturgia. Dice ahí: es necesario sobre todo que los fieles adviertan que el culto cristiano de las imágenes es algo que dice relación a otra realidad. La imagen no se venera por ella misma, sino por lo que representa.
Ahí está el ejemplo de los símbolos patrios que mencionábamos. Por eso a las imágenes se les debe tributar el honor y la veneración debida. No porque se crea que en ellas hay cierta divinidad o poder que justifique este culto, o porque se deba pedir alguna cosa a estas imágenes o poner en ellas la confianza, como hacían antiguamente los paganos, que ponían su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que se les tributa se refiere a las personas que representan. Y ahí está en efecto la diferencia entonces entre una imagen y un ídolo. Una imagen me está representando algo, y cuando yo hago oración ante una imagen, entonces yo estoy venerando eso que representa. Por ejemplo, una imagen del niño Dios me está representando el misterio del nacimiento de Jesús. Y esa imagen me ayuda a hacer oración, me ayuda a recordar la humildad de este Dios que se hace niño. Entonces la imagen me remite a Dios, la imagen me lleva a la realidad celestial. La imagen entonces me acerca a Dios, eleva mi espíritu en oración. Por el contrario, el ídolo, al contrario de la imagen, no me acerca a Dios, me aleja de Dios, porque le estoy quitando el lugar que le pertenece a Dios. Por eso, en efecto, una imagen se puede convertir en un ídolo si nosotros no tenemos claro qué es esa imagen. Pero no es automático que porque esa imagen va a ser un ídolo en sí. Esa es una mentira que muchos nos quieren hacer creer. La imagen me remite a Dios. Y cuando es así, no hay nada de malo en ella. Pero cuando esa imagen se convierte en ídolo, es decir, ya creo que eso es Dios y me aleja de Él, ahí sí se está convirtiendo en ídolo. En la Sagrada Escritura, en varias ocasiones, el Señor le pide al pueblo de Israel que construya imágenes. Por ejemplo, cuando mandó a construir el arca que iba a contener la alianza, mandó construir los 4 querubines, etc. O cuando le dice Dios al pueblo de Israel que construyan una imagen de serpiente y que la pusieran en alto. Fueron indicaciones del mismo Dios al pueblo de Israel. Es decir, la imagen en sí no es mala, pero puede prestarse a confusión. De hecho, cuando la serpiente empezaron a venerarla como Dios, ahí tuvo que ser destruida. La imagen, insisto, me acerca a Dios. Si esa me aleja de Dios, es ahí donde se puede convertir en un ídolo. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho, si una imagen u objeto religioso se dañó, se rompió o ya no se puede reparar, esa sería la primera opción, entonces se puede quemar, siempre y cuando se haga con debida reverencia y con el debido respeto. Si no se puede quemar, pues se puede destruir, se puede hacer añicos, polvito, y esto pues ya se mezcla con la tierra. Ahí no se le está faltando el respeto, no se está profanando. De hecho, se está evitando que se llegue a ello. Que el Señor te bendiga. Soy el Padre Sam.